Hola amigos del canal, vamos con un vídeo importante, prestad atención porque es un vídeo importante y hay gente que está haciendo las cosas mal y hay que, ojalá que este vídeo llegue a mucha gente. Vamos a ver, estamos viendo unas semillas de aguacate y vamos a ver las raíces de semillas de aguacate. Como estamos viendo aquí en la imagen esta, vemos que esta semilla de aguacate, por ejemplo, tiene dos raíces. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta raíz no nos sirve. Esta raíz no nos sirve. Antes de seguir con el vídeo, mirad el vídeo entero porque es un vídeo bastante interesante. Hay gente que está haciendo las cosas mal, nos va a perjudicar a todos los agricultores, gente porque no tiene conocimiento. Hay gente que lo hace, que no lo hace adrede también, ¿vale? Que piensa que esto es mejor o lo que sea, pero vamos a hablar un poquito del tema. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario de este vídeo. Tengo dos videocursos, uno de nutrición del aguacate, dura casi 4 horas. Para quien lo quiera adquirir, aprenderías todo sobre la fertilización del aguacate. Quien esté interesado, no sería de manera gratuita, los videocursos no son de manera gratuita, pero son por un precio económico. Me podéis hablar al WhatsApp, ¿vale? El WhatsApp que está en la descripción del vídeo y en un comentario. Después otro videocurso que es para identificar carencias nutricionales en la planta, cuando le faltan los diferentes nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, todo esto, si sabemos apreciarlo, lo podéis pues saber más o menos al ojo, ¿vale? Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo semillas, diferentes semillas de aguacate. Unas tienen una raíz, otras tienen 3 raíces, otras tienen 2 raíces. Pues, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que las únicas semillas de aguacate que nos van a funcionar, escúchame bien, las únicas semillas de aguacate que nos van a funcionar a largo plazo son las semillas de aguacate que tienen una raíz. Las demás semillas de aguacate tenemos que desecharlas. Voy a repetirlo otra vez, que no hay mucho que repetir, pero bueno. Si nosotros conseguimos unas semillas de aguacate, lo que sea, como estamos viendo aquí, vemos que estas, la mayoría casi todas tienen varias raíces de aguacate. Estas semillas hay que botarlas, hay que desecharlas, descartarlas, como quiera que se le diga en tu país, quien me esté escuchando. Estas semillas con varias raíces no nos sirven. La única semilla que nos sirve para que no nos dé problemas en un futuro es la semilla que nos echa una raíz, que sería la raíz pivotante. Después esa misma semilla empieza a echar otras raicillas que no es la raíz principal, no sería la raíz pivotante, serían otras raíces más finitas, ¿vale? Eso es normal. Pero cuando nosotros germinamos una semilla y nos sale esto, o como vimos, que ahora lo vamos a volver a ver, como vimos en el vídeo anterior, que era de unas semillas que me dieron, esas semillas no las podemos sembrar para después injertarlas, ¿no? Sería lo más común, por lo menos aquí en España, que el aguacate que tenemos aquí, el aguacate no es una planta de España. El aguacate viene de América, Centroamérica, me parece que es, donde es originario. Entonces ahí sí hay plantas, esto ya sería otro tema, sí hay algunas variedades que no necesitan ser injertadas, pero normalmente el aguacate que tenemos aquí en España, en las Islas Canarias, son variedades que tenemos que injertarlas si queremos nosotros tener un árbol productivo, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos a las semillas. Las semillas, para que no te den problemas, tienen que ser semillas, ahora lo vamos a ver, que solo tengan una raíz, ahora lo vamos a ver, que solo tengan una raíz blanquita. Cuando nosotros germinamos esa semilla, que esa semilla tenga solo una raíz pivotante, que es la que baja. Después, vuelvo a decir, van a empezar a salir otras raíces más finas, que eso no pasa nada, eso es bueno. La ventaja que tenemos, que se ve muy claro, cuando la semilla se germina, ya ahí en las primeras semanas que empieza a salir la raíz, pues o sale una raíz, o te salen 3, o te salen 2, pero se ve claramente, ¿vale? Por ejemplo, esta que ahora que estamos viendo nosotros, esta se ve que solo tiene una raíz. Ya sabemos que esa semilla, con ese tamaño, no tenemos que esperar más, eso es lo bueno, no tenemos que esperar más. Con ese tamaño ya sabemos, y solo vemos una raíz, ya sabemos que esa planta nos va a servir, ¿vale? No tenemos que esperar tampoco mucho más a que la raíz, por si acaso después nos salga otra raíz secundaria. No, lo bueno que tiene es que
normal, podemos esperar un poco, podemos darle yo qué sé, 2 semanitas de plazo o algo así. Pero normalmente, cuando germina la semilla, ya te salen con 2 o 3 raíces o con una raíz. Vuelvo y repito, nosotros vamos a utilizar solo... Esto es importante. Hay gente que está haciendo las cosas mal. Hay gente que incluso está vendiendo plantas y una cosa tan básica como esta no la sabe. Nos va a dar problemas a nosotros, a una persona que te compre esa planta. Hay gente que... Vamos a ver. Mira, ahora al final voy a decir un llamado porque hay gente que no está... Y lo está haciendo por desconocimiento. No lo está haciendo por maldad, sino por desconocimiento. Vemos, por ejemplo, ahora en esta imagen que las 2 últimas semillas de la izquierda tienen una sola raíz. Esas 2 últimas semillas de la izquierda nos servirían, ¿vale? Repito, las 2 se ve claramente, más o menos sí se ve claramente. Las otras semillas no nos sirven. Después hay una que tiene una raíz larga, pero después vemos como que está saliendo otra. No, prácticamente descartamos todas las semillas menos las 2 últimas de la izquierda que se ven claramente que solo tienen una raíz blanca pivotante, que es la raíz que baja, que es la raíz que sostiene al árbol. Esa raíz prácticamente no absorbe, bueno, puede absorber algo, pero muy poco nutriente y agua. Esa raíz, principalmente la función que tiene es sostener al árbol, es la raíz pivotante la que baja. Después ya sabemos que las raíces que absorben agua y nutrientes son las que van hacia los lados. Todo ese enramaje de semillas que va, de raíces que van hacia los lados. Entonces yo creo que está quedando claro lo que quiero decir. Es importante, cuando nosotros germinemos semillas, a las personas que están haciendo árboles de aguacate injertados en su casa, por lo menos que sepan esto, por lo menos que sepan que la semilla, por ejemplo esta que estamos viendo ahora en el vídeo, esta no nos sirve. Esta semilla es para desechar, esta semilla hay que botarla, esta semilla no nos sirve. Porque después estos árboles es lo que se llama atrofia radicular, tiene un parecido con la fitóstora, el árbol. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que el árbol sí se desarrolla durante los primeros años, quizás 2, 3, 4 años. Después el árbol se para, hay atrofia radicular, el árbol no crece, ¿qué le pasa? Le dio fitóstora, raíz enroscada, no, el árbol venía mal. Porque esto también nos lo ahorramos. Normalmente en viveros certificados no tenemos este problema, también hay que decirlo. En viveros certificados, esto ya lo saben, y normalmente nos ahorramos de este problema. Eso es lo que tiene también, pues, comprar en un vivero certificado. En viveros de calidad, viveros de... Normalmente, este dato que estoy dando yo aquí, esto ya lo saben los viveros y eso no lo hacen. Entonces, ellos desechan las semillas cuando hacen una plantación para después injertar, para después poner en la bolsa, para después la posterior venta, pues hacen las cosas bien y esto ya lo saben. Las semillas que salen con dobles raíces, con 2 raíces, se desechan. Las semillas que salen bien con una raíz pivotante se siembran en la bolsa y después para un futuro injertar una variedad productiva. Entonces a la gente, que sé que hay gente que lo está haciendo, que es un problema para todos, y esa persona se puede meter también en un problema. Imaginaros estar cuidando una planta años, poniéndole agua, cuidado, abono, tiempo, para que después esa planta a los 2, 3 años, esa planta se pare, esa planta no crezca y esa planta no se desarrolle. Espero que compartir este vídeo porque es importante. Repito, hay gente, ¿sabe? Y con esto ya termino para no hacer vídeo muy largo. Lo que pasa es que ahora los viveros no tienen, hay tanta demanda de siembra de aguacate que no, o sea, los viveros prácticamente no hay plantas de aguacate y hay gente que tiene semillas de aguacate. Eso sería otro tema, pero para no hacer vídeo muy largo, porque hay gente que, no, este es antillano, este no sé qué, ahora todo el mundo tiene variedad antillana. Claro, la gente quiere sacar dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que si está bien, que si tú sabes injertar y tú sabes hacer estas cosas, pues lo haces, siembra y es bueno, vendes tu planta un poquito más económica que el vivero, lo que sea, y vale, pues no hay problema. Pero es que hay gente que hasta por desconocimiento se ve unos cuantos vídeos en YouTube o lo que sea, aprende a injertar, porque la verdad que injertar pues tampoco es tan difícil,
Lo más difícil es prácticamente aprender a coger las púas guaretas, pero no es una cosa muy difícil, es una cosa que se puede, que no es muy difícil. Aprenden a injertar, les pegan los injertos, pero es que hay veces que no saben esto, no saben que este tema que estamos hablando. Entonces, repito, un llamado, espero que el vídeo se comparta bastante. Cuando sembremos semillas para posterior injertar, tenemos que desechar las semillas que nos salgan con varias raíces, ¿vale? Solo nos van a funcionar bien a largo plazo, se va a desarrollar la planta bien y no vas a tener problemas de atrofia radicular con esa semilla que le sale una sola raíz. Repito, lo bueno es que desde que sale como estamos viendo en la imagen, desde que sale la semilla, normalmente o sale buena o sale mala, ¿vale? Entonces, pues no tenemos que esperar mucho, sino desde que brote la semilla, desde que salga, primero sale la raíz, después sale el brote vegetativo, pero primero sale la raíz, desde que salga la raíz ya vemos si nos sirve o no nos sirve. Prácticamente en esas semanas no tenemos que esperar mucho tiempo, o nos sale con una raíz o nos sale con varias. Si sale con varias, tenemos que botar la semilla, no nos sirve. Si nos sale con una raíz, es una semilla buena que podemos utilizar para después realizar el injerto. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Denle like, dejen su comentario, compártanlo porque es importante. Hay algunas personas, repito, que están haciendo esto y por desconocimiento. Es importante que llegue a la gente para que aprenda estas cosas y nos beneficiemos todos. Un saludo, amigos.